Cada mañana, tarde y noche hay una palabra de Dios para ti. En esta nueva serie titulada No dejes de ser un discípulo. Hoy hablaremos acerca de el poder del silencio. Hoy quiero hablar de algo importantísimo, de algo que sé que es de gran edificación y que también tiene que ver con el corazón. Todos los puntos que he estado desarrollando tienen que ver con guardar el corazón. Amén. En este tema número 3, acerca del poder del silencio, quiero hablarte por la palabra de Dios, que es el fundamento de lo que quiero manifestarte acerca del silencio, la importancia de esperar en la voluntad de Dios y por qué es necesario que guardemos silencio. Y quienes en la Biblia manifestaron. Esto es poderoso, esto es magnífico, porque hay N cantidades de ejemplos en la Biblia donde tú puedes encontrar hombres que mantuvieron en silencio y esperaron la voluntad de Dios. Como bien dije, hay batallas, amén, donde solamente Dios, como dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando a veces guardamos el silencio y esperamos en la voluntad de Dios, creo que ahorramos tantas contradicciones en nuestro corazón, incluso guardamos nuestra vida porque no nos contaminamos, ni nos llenamos de odio ni amargura, porque a veces los procesos y las circunstancias, las personas de nuestro alrededor nos llenan de muchas cosas. Como bien dije, es magnífico, es espectacular. Y quiero comenzar en un texto bíblico en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19, donde dice que el que mucho habla, mucho yerra, mas el sabio queda en silencio. Quiero repetir este verso, dice, el que mucho habla, mucho yerra, mas es de sabio quedarse en silencio. ¿Por qué es de sabio quedarse en silencio? ¿Por qué es tan necesario muchas de las veces quedarnos en silencio? La palabra de Dios también dice, el sabio ve el mal y se aparta. Una de las cosas, amado, hermana, hermano que me estás escuchando, es que nos precipitamos a decir cosas cuando después que la cometemos nos arrepentimos, nos dejamos llevar por las tentaciones de la vida, nos dejamos llevar por el orgullo del corazón y a veces como cristianos y como hijos de Dios caemos en estas cosas. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué el poder del silencio? El silencio tiene un poder magnífico. Hace unos días atrás, el Señor me daba una palabra en el libro de Josué capítulo 7. Y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, el poder del silencio que se manifiesta en el silencio. Ese plan de Dios que se manifiesta a través del silencio, cuando muchas veces creemos que Dios está en silencio y de que no está haciendo nada, es donde más Él está trabajando. ¿Pero por qué es importante el silencio? Porque nos ahorramos, amado hermano, muchos dolores y pensamientos malos. Nos ahorramos caídas, nos ahorramos decepciones y sobre toda cosa guardada, guardamos el corazón. No hay que negar que a veces la molestia, la rabia, el resentimiento, el rencor, la ira y en cantidades de cosas nos provocan por injusticias, por personas que nos lastiman, por la familia que muchas veces no cree en lo que Dios depositó en ti o lo que Dios puede haber depositado en mí. Pero sabes una cosa, la Biblia dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y es mejor a veces quedar en silencio y dejar que el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida y que está en mí como templo y cuerpo y morada que somos del Espíritu, hable por nosotros. Una de las cosas que usted y yo debemos entender es que no podemos hablar por inspiración humana. La Biblia habla claramente en el libro de Juan, y ya yo lo voy a leer, dice que el que viene de Dios y escucha lo que Dios habla, eso mismo manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es de Dios habla lo que es de Dios, y lo que escucha de Dios, esto mismo habla. Nadie puede hablar bajo manifestaciones o inspiraciones humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano comete muchos errores. Por lo tanto, a veces, amado hermano, yo sé que es difícil, caemos en la tentación, caemos en la ansiedad por las injusticias, por las personas que siempre aspiran vernos mal y que
que se conviertan en piedra de tropiezo para nosotros, pero déjame decirte que es mejor que guardes el silencio y esperes en la voluntad de Dios. Se lo digo yo por experiencia propia, donde muchas veces he gritado al cielo y le he dicho: Señor, tú conoces mi condición. La palabra de Dios dice en el Salmo 34, dice: y este pobre clamó a Jehová y él le oyó y le libró de todas sus angustias. Lo mejor que podemos hacer es ir a la presencia de Dios, humillarnos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que guarde nuestro corazón, que nos mantenga ahí sujeto, porque como bien dije en el otro video de Cuidando tus Sentidos, la lengua, amados hermanos, es muy peligrosa. Con esta lengua bendecimos y con esta lengua también maldecimos. Y Pablo exhortó esta práctica y dijo: no debería ser así. Entonces usted preguntará: ¿será que tengo que dejarme humillar? ¿Será que tengo, amado hermano, que aquel que me trata mal no decirle nada? ¿Será que tengo que dejarme pisotear? Pues yo le voy a hablar por la palabra de Dios y le quiero narrar a alguien importante en la Biblia que fue un ejemplo vivo de el silencio aún en su muerte. En el libro de Isaías capítulo 53 versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El mismo Señor Jesucristo enmudeció y fue llevado como un cordero al matadero y mantuvo el silencio ante los sacerdotes que le llamaban blasfemo. El mismo Verbo hecho carne mantuvo el silencio y aún estando en el madero dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor sabía y conocía que aunque estaba en la verdad, Él prefería negar su voluntad humana y dejar que fuera la justicia del Padre cayendo sobre ellos. Por lo tanto, se mantuvo en silencio hasta la muerte y hasta su resurrección, y se sentó a la diestra del Padre. Déjame decirte que a veces libramos batallas cuando callamos ante la presencia de Dios y le damos gloria y dejamos que la voluntad de nuestro Padre se manifieste y no la voluntad de nosotros. A veces, por querer ser más buenos que Dios, cometemos grandes errores. Por eso que la Biblia, como bien le repito, dice: el sabio ve el mal y se aparta. Y como acabamos de leer en Proverbios, también dice que el que mucho habla, mucho yerra, mas el sabio prácticamente enmudece. El que es sabio quedará en silencio. La Biblia también dice: el que se cree sabio, hágase anatema, hágase ignorante, hágase como el que no sabe. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés dice, amado hermana, amado hermano que me está escuchando, que el que alcanza la sabiduría o el que es sabio se buscará muchos problemas. Por lo tanto, cuando usted está caminando en rectitud ante la presencia de Dios, no espere nada más y nada menos que críticas y murmuración, sino que usted siga adelante. No escuche lo que está a su alrededor, y por más que duela, porque somos seres humanos y somos personas que nos duelen las palabras, nos duelen la persecución, pero el Señor dijo en su palabra: bienaventurados los pacificadores, dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como bien dije, en el libro de Juan capítulo 3 versículo 31 y el verso 33 dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué quiere decir esto, querido amigo, amiga que me estás escuchando? Que cuando Dios está en tu corazón, el Espíritu está en tu corazón, debes dejar que sea Él que hable por ti. Esteban, dice la Biblia, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo: cuando los lleven a los tribunales, no se preocupen por su defensa, porque el mismo Espíritu Santo les hará saber qué es lo que tienen que hablar, y Él llenará sus bocas. Entonces, si yo espero en el silencio de Dios, yo voy a librar muchas batallas. En el libro de Josué, como bien dije, en el capítulo 7, dice la palabra de Dios que
Josué hizo una emboscada silenciosa al occidente de las espaldas de la ciudad de Ai. Y dice la Biblia que cuando Josué hubo levantado la lanza hacia la ciudad, el plan silencioso que estaba detrás del enemigo de Ai salió a reducir. Y los de Ai jamás se imaginaron que el silencio de Israel se estaba manifestando. Y dice la Biblia que encendieron fuego a aquella ciudad. Cuando yo leo esta palabra una vez más, yo dije, wow, el plan de Dios se manifiesta en su silencio. Ahora, si el mismo Espíritu Santo prefiere enmudecer ante las injusticias del hombre para esperar el tiempo especial para hacerlos caer en conciencia, ¿por qué usted y yo no hacer lo mismo, amado hermano? Yo sé que es difícil, pero la Biblia dice que a los que le aman todas las cosas les ayudan para bien. Yo quiero decirte que si hay alguien que te persigue, si hay alguien que te murmura, si hay alguien que no cree en ti, dobla tus rodillas y pide por misericordia y espera en la voluntad de tu Padre, y no te adelantes a los acontecimientos, no sea que tú también te sientes en la silla que ellos están sentando señalándote a ti. Amado hermano, de verdad esta palabra espero sea de gran bendición para tu vida. Quiero decirte que espera en el tiempo de Dios, guarda tu boca y no te adelantes a acontecimientos que tarde o temprano tú te puedas arrepentir. Uno de los caos evangelísticos y ministeriales a nivel nacional, internacional o como usted lo quiera llamar, quizás hasta bíblico, es la precipitación de hablar por nuestra boca. Una de las falsas profecías de los falsos maestros ha sido porque su boca se ha llenado de cosas vanas, y la Biblia dice que en estos últimos tiempos se levantarán falsos cristos, incluso negando la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos esperar pacientemente en que nuestro defensor Jesucristo, que todo lo venció en la cruz del Calvario, pelee por usted. Que tu boca sea utilizada para profetizar y bendecir a los que te maldicen, y que tu silencio te ayude a fortalecerte, a crecer de maneras victoriosas. Así que hoy el tema es el poder del silencio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.